Bueno, quiero empezar dándote la bienvenida. Primero, gracias por aceptar esta invitación. Realmente, como ya te lo he dicho antes, eres una profesional que admiro muchísimo y creo que vas a dar un aporte muy valioso a mi comunidad, por lo cual fue que te hice esta invitación y muchas gracias por haberla aceptado. Mis queridos, mis queridos seguidores de la comunidad de Facebook, quiero presentarles a María Soledad Romero. Ella es psicóloga, pero está en el mundo de la educación, especialmente educación de niños y jóvenes. Entonces, ella nos va a hablar hoy de un tema súper valioso para este momento, para la actualidad. No quiero decir el momento de crisis, de pandemia, ni nada, sino al momento de la vida de todos, porque no es un tema de que se debía aplicar ahora o abordar en estos momentos, sino realmente hace mucho tiempo atrás, que el tema que Sole nos trae acá ha tomado mucha importancia en la sociedad, porque ayuda mucho al tema de comunicación intrafamiliar, con los niños y todo, y es el tema de cómo aplicar inteligencias, cómo funciona el modelo de inteligencias múltiples. Sole es experta en este tema. Ella nos va a compartir con una presentación y bueno, aquí quiero dejarles con ella para que les salude y les cuente un poquito de quién es y bueno, sobre una introducción súper breve a mi querida Sole de lo que vas a contarnos hoy. ¿Cómo están con todos? Muy buenas tardes, Fer. Muchísimas gracias. Muy contenta de compartir con la comunidad que tú manejas. Pues es un tema bastante interesante. Y es bastante interesante porque ¿quién de nosotros no quiere ser feliz? Eso es uno de los caminos, es una de las búsquedas que todos los seres humanos tenemos. Sí, como tú dijiste, mi mundo es el de la educación. He realizado estudios paralelos y dentro de esto, ¿no? Pues trabajo con niños, con jóvenes, con adultos también. Y cada vez pues lo estoy así buscando la mejor manera de llegar a mis chicos, a mis niños que son mi razón de ser, ¿no? Una de las cosas más hermosas. Pues sí, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Hace muchos años, Aristóteles, ya 385 años antes de Cristo, nos decía que el fin máximo de la humanidad era alcanzar esta felicidad. De distintas maneras se la lograba, pero una de ellas y la principal era lograr la libertad. La libertad, entendiéndose como quitarse de ataduras. Y para quitarnos ataduras, obviamente tenemos que necesariamente hablar de inteligencia emocional. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en el diario vivir hemos visto que quizá ese compañero, esa compañera de estudios que tal vez no tenía las mejores notas, sin embargo, ahora ya como adultos, se les mira que están prósperos y entendiéndose como prosperidad no solo al tema económico, sino en varios ámbitos de su vida, en las relaciones familiares, en las relaciones personales, en su entorno y convivencia, en la parte profesional. Hace algún tiempo, un profesor llegó a su aula con una peculiar evaluación. Llevó 3 tipos de exámenes. Un examen con 50 preguntas, otro examen con 30 y otro examen con 10. Les dijo, tienen 1 hora para contestar. Y voy a pedir aquí que desee, contesta las 10 preguntas, el que desee el examen de las 30 y el que desee el examen de las 50. Muchos dijeron 1 hora el examen de las 10 preguntas. Otros dijeron, no, me voy a la mitad, el de las 30. Y muy pocos escogieron el de las 50. Apenas entregó las pruebas, inmediatamente pasó evaluando. Y a los que habían tomado el examen de 50, les puso 10 sobre 10. A los de 30, 5 sobre 10. Y a los de 10 les puso un 2. Todos extrañados dijeron, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué pasó? Justamente el profesor dijo, no me interesa lo que hayan contestado. Lo que me importa es que ustedes quieran mirar hacia lo alto, salir de la mediocridad. Y justamente de eso se trata la inteligencia emocional.
que es esa forma de relacionarse con los demás, de sentir, de empatizar con los demás, la capacidad de ser solidarios y también de entendernos a nosotros mismos. Aquí pues justamente les voy a compartir en donde vemos que la inteligencia emocional es ese equilibrio entre el corazón y la razón, ¿sí? Por mucho tiempo, el mundo occidental en el que nosotros nos movemos y existimos ha venerado mucho la inteligencia racional, como esa capacidad de raciocinio, únicamente como la parte lógica. Sin embargo, el señor Howard Gardner, que es un estudioso psicólogo, dice, no puede ser que solo pensemos que inteligente es aquel que puede resolver problemas lógico-matemáticos. La inteligencia puede ser múltiple, no es una sola. Hay la inteligencia lógica matemática, la oral, la musical, la kinestésica, la corporal, y pone hincapié en dos tipos de, y vamos a poner ahorita, porque vamos a hablar de inteligencia emocional concretamente, en dos tipos de inteligencia. La inteligencia interpersonal, que es esa capacidad de relacionarse con los demás en forma adecuada, de comprender sus estados anímicos, de comprender las emociones que se presentan, y la inteligencia intrapersonal, que es esa relación interna, ese autoconocimiento, ese autocontrol. Y es así como Gardner nos habla de las inteligencias múltiples. Posterior a eso, el señor David Goleman, basado en los estudios de Gardner, nos habla de la inteligencia emocional como la unión de estas dos inteligencias que justamente hablábamos, la inteligencia interpersonal con los demás y la inteligencia intrapersonal. Y nos dice, esto es la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional requiere de ciertas pautas, de ciertos pilares o bases. Vamos a ver cuáles son. Estos pilares son el autocontrol, el autoconocimiento, las habilidades sociales y empatía, la motivación, el optimismo y la innovación. Esos son los 4 pilares básicos, cada uno está en un color, porque son fundamentales para estructurar esto que nos va a dar felicidad en la vida, que nos va a dar una capacidad de ser mejores seres humanos. Vamos a empezar por el autocontrol. Y justamente empiezo por el autocontrol, porque el autocontrol es la piedra angular sobre la que penden las otras habilidades, los otros pilares que eran justamente, como decíamos, el autoconocimiento, las habilidades sociales y también era lo que es la motivación, el optimismo y la innovación. El autocontrol, ¿qué es el autocontrol? Para entender el autocontrol, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia de nuestras emociones. Y esa conciencia la vamos a dar desde pequeñitos. Los papás jugamos un rol fundamental, obviamente todo adulto que está junto a los niños, todo profesional que está a cargo de los niños, porque es importante que conozcamos nuestras emociones. Las emociones tienen que tener un nombre. Las emociones no son ni buenas ni malas, y eso es importante entender. Simplemente se dan y se presentan. Lo interesante acá es, yo no les digo controlarlas, sino gestionar esas emociones. ¿Y qué es gestionar las emociones? La gestión de las emociones no es otra cosa que evitar que se desborden las emociones. ¿Para qué? Para que no lleguemos a estados patológicos o a su vez a lastimar a los demás, que es lo que no queremos. Miren, ahí tenemos ejemplos de emociones básicas como la tristeza, el desagrado, la furia, la alegría, el temor.
¿Qué va a pasar cuando desbordamos estas emociones? Por ejemplo, si yo desbordo la tristeza, puedo caer en una depresión, lo cual ya se convierte en un ámbito patológico que tiene que ser tratado. Si yo desbordo el temor, el miedo, se va a convertir en una fobia, lo cual también ya es patológico y es extremo. Si yo desbordo la furia, obviamente, la ira en una agresividad, en una violencia. Y si desbordo la alegría, también en una euforia. Y miren, nosotros muchas veces nos ha pasado que miramos personas que no pueden controlarse, les da ataque de risa y de alegría, y siguen y siguen y siguen y no pueden controlarse. Vamos a ver acá. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. La famosa furia, ¿sí? No podemos desbordar. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer como papás? Para que nuestros hijos entendamos que lo importante es que den un nombre y que conozcan sus emociones y acepten sus emociones. Lo primero, escuchar. No podemos decirles, no, eso no tiene importancia, tu problema no tiene importancia. Para él es importante, para esa niña quizá el que perdió su gomita, el que perdió su sticker es importante y eso le produjo una emoción de tristeza, de dolor. Entonces vamos a escuchar para ayudarle a gestionar. Otra cosa, vamos a preguntar, ¿qué te está pasando? ¿Cómo sientes? Yo le pongo, identifiquen qué parte física está sintiendo esa emoción. Por ejemplo, si yo tengo miedo, estoy nerviosa, de pronto empiezo a sudar mis manitos o empiezo a temblar y yo ya sé que esa es una emoción de miedo. Si yo tengo de pronto iras, tengo un dolor en la cabeza y me pongo roja y así, entonces es importante que los niños vayan también ubicando en qué parte física están sintiendo su emoción, cómo ellos lo definen para que nosotros podamos ayudarla a que no se desborde, indicarle que las cosas, dejarle que él hable, que ella hable y que todo tiene una solución en la vida. Nosotros no les vamos a solucionar, pero sí podemos ser un buen pilar, una buena guía para acompañarlos en esa solución. Y una de las soluciones también es la aceptación. Eso es fundamental, que también los niños empiecen a trabajar en la aceptación de esa emoción, porque es el primer paso para evitar el desbordamiento de esta emoción. Aquí tenemos mucho que ver los padres y los educadores. Hay papitos que muchas veces desean que su hijo no pase por cierta circunstancia, por cierto dolor, por ejemplo, por una situación, y tratan de ocultar. ¿Sí? Tratan de ocultar, quieren eliminar esa emoción, bloquean o distraen con otra cosa. ¿Y qué va a pasar? No les vamos a dar a los chicos esa oportunidad de sentir, de asimilar, de vivir y de dar un nombre a la emoción. En este autocontrol que estamos hablando, se hace fundamental una base, digamos, que es muy importante, como lo es la disciplina. Y la disciplina no es otra cosa que entregar límites. Si nosotros damos límites a nuestros hijos, ellos no van a salirse. Es como un río. Cuando el río no tiene un cauce, cuando no tiene un límite, se va a desbordar. Lo mismo pasa con los chicos. Si ellos no tienen un límite, se van a desbordar. Y es importante que los papitos sean los primeros, y los maestros, desde luego, los primeros que nos limitemos, porque no puede ser que un día tengo un límite, al día siguiente yo misma paso ese límite y las cosas no son así. Voy a lograr que simplemente mis hijos se vuelvan, de pronto me mientan, de pronto me oculten o pueda ser una actitud de rebeldía también.
¿sí? Así que es muy importante para este autocontrol los límites. Siempre va a haber una variable que va a recorrer la inteligencia emocional, que es el afecto. No puede haber disciplina sin afecto. Eso es lo básico. Vamos a ver el segundo pilar. El segundo pilar es el autoconocimiento. El autoconocimiento nos habla automáticamente de la autoestima. La autoestima nos va a permitir sentirnos contentos con lo que somos y no querer ser otra persona, no envidiar ser otra persona, sino aceptar lo que yo soy. Es un sentimiento positivo hacia lo que yo soy. Una persona con autoestima puede resolver problemas, puede solucionar situaciones de su vida, obviamente porque entendiendo de lo que soy, va a avanzar, va a mejorar, va a poder alcanzar objetivos y va a lograr una madurez. Acá de la mano de la autoestima hay una palabra que es muy importante, que también es un soporte para el autoconocimiento, que es la identidad, que si bien se parece a la autoestima, no es lo mismo. La identidad es el suelo, la identidad es la seguridad que tenemos, es la imagen que tenemos. Mientras la autoestima era el sentimiento positivo hacia esa imagen, la identidad es el sabernos lo que somos, esa imagen, ese suelo, esa seguridad. Pero tenemos también como papás, como educadores, un valor muy grande y es el valor de la palabra. Es el poder de la palabra. La identidad se construye sobre eso. Y obviamente aquí es importante que nuestro niño escuche las cosas en positivo, porque yo no puedo pretender identidad si yo a mi hijo le digo, es que eres un necio, es que eres un tonto, es que yo ya no te aguanto, es que me estresas, yo no sé cómo te soporta la maestra. Ahora que estamos pues como papás en clases ayudando y apoyando a la docencia, si yo tengo esas palabras, por más que yo le dé límites a mi hijo, identidad está por encima del límite. Y muchas veces dicen, pero es que yo sí le corrijo, yo sí le doy límites. Pero si yo le doy una imagen, una identidad de que es un tonto, de que es un necio, de que es un inútil, mi hijo asimila lo que yo le estoy diciendo y actuará como tonto, como necio, como inútil. De ahí la importancia de dar una identidad positiva a nuestros hijos. Aquí yo me he permitido sacar una serie de cosas que todo niño debe oír. Todo niño debe oír, ¿sabes qué? Lo hiciste muy bien. Diste tu mayor esfuerzo. Inténtalo de nuevo hasta que logres, porque sí vas a poder. Cuentas conmigo. Confío en ti. Tú lo vas a lograr. Mi amor, preocúpate de ti, preocúpate de tu mundo, de tu salud, pero también preocúpate de los demás. Son palabras que le dan identidad y obviamente le van a dar una autoestima positiva, porque esto nos va a permitir el salir adelante, tener esa resiliencia para recuperar. Ahora tenemos otro pilar muy importante que son las habilidades sociales y la empatía. Las habilidades sociales, como su nombre mismo lo indica, son esas capacidades para sentir lo que siente el otro y para comprender lo que piensa el otro. Esto, ojo, no significa que voy a pensar como el otro, ¿sí? Ni sentir lo que el otro está viviendo en ese momento, pero me pretendo tener toda la sensibilidad, esta capacidad perceptiva de relacionarme con los demás para yo poder ponerme en sus circunstancias y bajo esas circunstancias llegar a algo que es muy importante, el servicio a los demás. Obviamente que para estas habilidades sociales tienen que darse ciertas características fundamentales como lo son el ejemplo. Más que las palabras que nosotros digamos a nuestros chicos, es el ejemplo. Nuestro niño, nuestro joven, todo el tiempo nos está mirando.
Aquí vamos a ver un pequeño video. Los niños, los jóvenes imitan todo. Se hace fundamental el que imiten cosas positivas, ser solidarios, ser tolerantes, ser respetuosos, porque por más que maravillosos discursos sobre lo que es la tolerancia, sobre lo que es la responsabilidad, el respeto y una serie de valores, si nosotros no actuamos en coherencia y en valores, nuestros niños se ponen sordos a lo que decimos y solamente miran lo que nosotros hacemos. Vamos a llegar al último pilar que es fundamental en la inteligencia emocional, que es la motivación, el optimismo y la innovación. Motivar no es otra cosa que encontrar motivos y simplemente mover la voluntad hacia una realidad, hacia un objetivo concreto. Aquí, para yo poder estar motivado, requiero fundamentalmente de haber desarrollado todo lo anterior que hemos visto: el autocontrol, el autoconocimiento con su empatía, con su autoestima, identidad. Teníamos que haber desarrollado empatía para yo poder tener motivos y desear llegar hacia un objetivo. En esta motivación se hace importante lo que es la persistencia, la resistencia y obviamente el esfuerzo. Quiero quedarme un poquitito en lo que es el esfuerzo. Muchas corrientes creen que todo niño, y se confunde, el padre de familia le confunden, que el niño tiene que ser premiado y su autoestima se le eleva sobre la base de decirle, mira, todo lo que haces está bien. Y eso no es lo correcto, porque le estamos dando un falso error, le estamos dando una situación que no es. El niño tiene que ser motivado sobre el esfuerzo que está haciendo. Cuando yo doy mi mejor, mayor posible y soy capaz de demostrarlo, obviamente eso sí requiere un refuerzo, una aprobación. Es así como esa motivación va a permanecer en la vida. De ahí que cuando los chicos son ya jóvenes, entran a un trabajo, pues el chico que fue criado con la mínima cosa, con pensar que por existir tiene que tener todos los premios del mundo, ser aplaudido y felicitado, va a pensar que en el trabajo y en el mundo real la vida es así. Y la vida no es así. Todo acto tiene su consecuencia. Entonces, como dijimos aquí, la motivación va a ser mover la voluntad, y este movimiento de la voluntad obviamente nos va a permitir alcanzar los resultados que tenemos. Voy a hacer un pequeño resumen, como incluso se nos colgó la señal. Vamos a resumir. Tenemos que, para desarrollar esta maravillosa inteligencia emocional, que ahora es lo básico, incluso pues las personas que están acá, mira, muchas veces trabajan en lo que es talento humano. Para reclutar personal se valida, sí, el conocimiento, la parte académica, pero fundamentalmente validamos esta inteligencia emocional. Ahora es vital que la gente que ingresa a formar parte de un equipo de trabajo tenga inteligencia emocional, porque si no puede botar todo el esfuerzo que se haya hecho. Entonces, lo primero, el autocontrol. Para el autocontrol teníamos que dar conocimiento, dar nombre a nuestras emociones, validar esas emociones, permitir que afloren, sin embargo, gestionarlas para que éstas no se desborden. Es importante el afecto y la disciplina, habíamos dicho. Para el autoconocimiento nos va a desarrollar la autoestima como ese sentimiento positivo hacia la imagen que nos hace no querer sino ser nosotros mismos. La identidad que nos da suelo, firmeza para seguir adelante, para alcanzar nuestros objetivos. Y recordarán que les decía que mucho se aprende con lo que escuchamos. El padre tiene que ser muy positivo en sus palabras, no ir con actitudes negativas, porque el chico está escuchando lo que estamos diciendo. Y obviamente la resiliencia que nos va a
permitir superarnos y salir adelante recuperados pese a cualquier circunstancia, como es lo que está pasando en este momento. Las habilidades sociales y la empatía, sentir y comprender al otro. Es fundamental el afecto porque se tiene que desarrollar estas destrezas perceptivas sobre lo que es la seguridad, y la seguridad se consigue con el afecto, y solamente cuando los padres seamos ejemplo para nuestros hijos podrán llegar a esto tan elevado como es el servicio a los demás. Finalmente hablábamos de la motivación como esa capacidad de mover la voluntad para alcanzar objetivos, y se consigue con persistencia, resistencia y esfuerzo. Me dirán por qué es importante esta inteligencia emocional. Es básico, pero vamos a verlo desde el otro lado. Quien no tiene inteligencia emocional, ¿cómo actúa? Las personas que no tienen una inteligencia emocional bien desarrollada, pues primero no entienden, sienten, cómo piensan los demás, se vuelven ensimismados, egoístas. Obviamente son las personas que siempre están molestas dentro de un grupo, son las personas eternamente incomprendidas porque no se trabajó en ese control de emociones ni en esa expresión. De pronto los limitaron, los bloquearon y ellos no pueden comprender a los demás. Obviamente son personas que discuten frecuentemente. Una situación que es muy clara en las personas con poca inteligencia emocional, consideran que los demás son muy sensibles y ellos no entienden en qué momento están lastimando a los demás, por qué se sienten heridos, porque para ellos es muy normal. E incluso se sienten víctimas, dicen y hacen cosas que lastiman a los demás, pero ellos no entienden por qué. También defienden un solo punto de vista, y adivinen cuál es el punto de vista que defienden. El propio. No existe otro punto de vista más que el propio. Y lo más grave, ante situaciones difíciles tienen arrebatos emocionales que son desproporcionados y pueden caer en situaciones como depresión, maltrato, abuso de sustancias. Obviamente todo esto va a llevar a que no tengan muy buenas relaciones, ni en pareja, ni con el medio que se desenvuelve, en su familia, en el trabajo. Obviamente eso les va a hacer sentir infelices, porque hablábamos que la inteligencia emocional nos va a permitir la felicidad. Finalmente yo les he traído acá algo que es como una comparación, un símil, una metáfora. Simplemente en las circunstancias que estamos, nosotros no podemos realmente cambiarlas. No está en nuestro acervo, no está en nuestras posibilidades. Quisiéramos. Yo tengo una frase que a mí me encanta. Digo, las cosas son como son, no como nos gustasen que fueran. Pero sí está en nuestra capacidad el cambiarnos a nosotros mismos. Eso justamente nos hace ser distintos, diferentes, el que podamos mejorarnos como personas. Hasta aquí un pequeño, pues, resumen de lo que es una inteligencia emocional. Chévere, muchísimas gracias, mi querida Sole. Has topado unos temas sumamente importantes e interesantes en el tema de la inteligencia emocional, que vaya, son tan valiosos de tenerlos presentes en el día a día, porque realmente abren posibilidades de mejorar y de construir las relaciones de una manera muy potente, ¿no? Y algo que topaste que me parece tan genial, que es, créeme que en cambio mi mundo, que es el mundo del liderazgo y mucho más en un tema corporativo, el tema de reconocer y valorar el esfuerzo y no tanto el logro. Normalmente me topo con cosas como que hay mucho resentimiento de parte de los liderazgos hacia los líderes porque se sienten que no son reconocidos. Pero cuando yo voy a ver lo que sucede, hay una mitad y una mitad. Hay una mitad de líderes que en verdad no valoran a gente que no reconocen todo el valor que tienen, ¿no? Pero también hay otra participación en la que la gente que es liderada quiere que en la mínima cosa ya sea bravo, aplauso, son lo máximo. Entonces, eso es cuando, ok, está el logro, pero ¿cómo lo hiciste? Si te quedó muy fácil, si fue un logro muy chiquito, entonces no esperes tanto aplauso, sino más bien
cuando te veo que estás poniendo esa milla extra, cuando te veo que estás sacando de ti esas capacidades o esas competencias, llevándote al límite para salir, no para salir, sino para ampliar, como siempre digo, tu zona de confort. Ahí realmente es digno de regresar a ver y de aplaudir y valorar, o sea, el esfuerzo. Eso es algo que, créeme que como tú lo ves en el mundo educativo y cómo lo recomiendas como profesional en la psicología, yo lo trabajo en el mundo corporativo, en el tema de equipos y liderazgo, imagínate, o sea, tiene su raíz y tiene el comportamiento en ambas, porque somos así, porque buscamos esa forma y dejarlo tan así establecido, ¿no? Que es importante que realmente valores y valorarse a uno mismo en su esfuerzo. Así me queda muy fácil hacer algo, no esperar, Dios mío, que se abran los telones y que todo el mundo me separe a aplaudirme, sino mirar que realmente a quien debe primero reconocer eres tú mismo, y en función de eso, decir, bueno, ¿cuánto me estoy esforzando y cuánto estoy esperando de temas de retribución? Entonces, qué chévere ese tema. Muchas gracias, mi querida Sole. Todo el Claro. contenido buenazo. Mira, Fer, algo que tú estás diciendo, obviamente también como director institucional trabajo con equipo y muy importante las teorías de liderazgo y manejar los distintos puntos de vista del liderazgo. Existe el liderazgo situacional, definitivamente, y esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, Blanchard, ¿no? No todos estamos en el mismo, aunque estemos dentro de una misma corporativa, todos estamos en la misma dimensión, no hemos alcanzado. Y por tanto, el buen líder es aquel que motiva, que ayuda, que impulsa, que inspira para que saquemos lo mejor de cada ser humano. Como coach que soy también, pues creo que todos los seres humanos tenemos esa potencialidad de dar lo mejor. A veces lo tenemos un poquito encubierto, pero cuando empezamos a descubrir van saliendo maravillas y eso es lo que tratamos de hacer con los seres humanos, que salga lo mejor que tenemos y para eso dentro del liderazgo que estamos hablando, todos somos líderes en el espacio que estamos, hablamos, los papás son líderes de casa y si estamos en un corporativo, qué importante mirar a cada persona con su situación. Entonces no va a ser lo mismo la persona que está en un corporativo ya 15, 20 años que aquella persona que recién empieza. Entonces nosotros tenemos que tasar esa situación. Obviamente ya el persona que está más tiempo, ya las cosas tienen que fluir, está en otro estadio, uno ya puede incluso el poder simplemente designarle actividades y delegarle, pero a la persona que empieza tenemos que como el niño pequeñito, veía una pregunta que decía, ¿qué hago con mi niña chiquitita? Empezar a dar los pasitos, ayudarle. Yo siempre le suelo decir a los papitos, digo, porque ya tengo pues hijos grandes, entonces suelo decir, Dios en su sabiduría nos hizo que cuando estábamos muy jovencitos, nos entrenemos con los niños pequeñitos, que realmente son maravillosos, es muy fácil, realmente es súper fácil trabajar. Cuando se nos torna complicado el asunto ya son los adolescentes, pero para eso ya hemos avanzado también y tenemos que hacer todo este tipo de esfuerzos por dar lo mejor para nuestros chicos, para nuestros hijos. Así es, mi querida Sole. Muchísimas gracias nuevamente por tu intervención. Y bueno, ya nos quedamos ahí con el tiempo. Estamos ya tratando ya de acoplarnos al tiempo que hemos ofrecido, que vamos a estar acá. Hay algunas preguntas que están, bueno, hay dos, tres preguntas que vi que están. Te pediría que les contestes ahí mismo en comentario para que la gente se vaya quedando con estas cosas ya claras y así podamos cumplir con los tiempos establecidos. Y mi querida Sole, muchísimas gracias. Espero que sea la primera, pero que no sea la última vez que nos acompañes. Hay muchos temas que podríamos desarrollar juntas, como siempre lo decimos, este mundo de la psicología y el mundo del coaching, realmente cómo van unidos y cómo podemos trabajar en equipo, muy contrariamente a muchas otras situaciones en las que vemos que psicólogos se pelean con los coaches porque cada uno defiende su posición. Por el contrario, tú y yo tenemos tan claro el panorama de que, al contrario, trabajamos en equipo porque son dos ciencias y dos disciplinas del comportamiento humano
que atienden diversas y diferentes etapas de la vida de una persona y que al unirlas realmente forma una, digamos que un camino de evolución bastante complejo y completo. Entonces, muchísimas gracias, bienvenida nuevamente a mi comunidad y lo que te voy a pedir es que les atiendas en estas preguntitas, que tengo un par de preguntas por ahí que vi en los comentarios y así la gente se queda clara con los contenidos. Agradezco también a toda la gente que se conectó, bueno, que estaba en el primer video, ahora se volvió a conectar al segundo, para que vea la continuidad de este tema. Pónganlo en práctica, está tan bonito explicado, y con todo el amor y el cariño que eso le demuestra como profesional del área de psicología y de educación. Bueno, en el comentario les voy a dejar las redes de María Soledad para que ustedes les puedan contar. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y esperamos que nos veamos muy pronto en una siguiente transmisión. Estén atentos a mis redes sociales para que conozcan los temas que vamos a seguir trabajando. Que estén muy bien, cuídense.